La primera vez me sorprendió no ver colgada por ningún sitio ni una sola foto suya. Tampoco vi sus frases en oficinas o salones. Sin embargo, su presencia era tan fuerte en cada espacio y en cada persona que me nacieron muchas preguntas. Me propuse entonces conocer su paso singular por la vida, sus contradicciones, sus decisiones tremendas. Entenderla, acompañarla. Ese es ahora mi propósito. Me gradué de Sociología y llegué a la Casa de las Américas en 2009, justo el año en que aquí se conmemoraban los 50 de la fundación y pasados casi 30 de que su creadora, Aide Santamaría Cuadrado, Yeye para sus amigos, había dejado de estar físicamente entre estas paredes. Mi casa. Y heme aquí, leyendo cada papel suyo, cada texto escrito sobre ella. Extraordinaria. Revisando testimonios que la casa ha reunido durante años entre amigos, personas que la quisieron, que la apoyaron o recibieron su apoyo, tocando a la puerta de muchos de ellos. Comienzo por el lugar más cercano a la casa. Aide inició una nueva vida cuando llegó a este sitio en 1951 para vivir con su hermano Abel Santamaría. Compartían desde la infancia la devoción por José Martí. Inconformes ante la situación del país, se identifican con las posturas de Eduardo Chivás y militan en las filas de la Juventud Ortodoxa. Desde entonces, advierte en su hermano menor el talento y la capacidad transformadora. Aquí vive Aide el golpe de estado de Batista. Comparte ideas con futuros asaltantes al Moncada. Ve a Fidel por primera vez y se suma a la admiración de Abel por el futuro líder. Ella recordará esta como una de las etapas más felices de su vida. El apartamento lleno de jóvenes. Por sensibilidad se llega a todo. Por sensibilidad yo llegué a luchar contra Batista. Por sensibilidad me puse al lado de mi pueblo, me puse al lado de los trabajadores en el central donde vivía y no al lado del dueño. Ellos se adoraban, fueron unos hermanos muy unidos, tenían un parecido, que eran muy, yo no he conocido personas más humanas. Mira que los Santamaría eran una gente magnífica, pero las condiciones de Abel y de Aide ya eran cosas que salían de lo normal. Eran las personas más humanas, más de ayudar a todo el mundo, en dos caracteres distintos. Aide era más inquieta, más movida, Abel era más sereno, más firme. Ellos tuvieron ese sentido de la humanidad y de ayudar a todo el mundo dentro de sus posibilidades en las distintas etapas. Aide era una persona muy cariñosa, muy carismática. Siempre me sorprendió, era como una persona que fue capaz de enfrentar el Moncada. En aquella época, una mujer, inclusive de la forma en que Aide se había educado en un central, en una familia tradicional, como esa persona que uno siempre se plantea que debe ser una gente dura, fuerte, era una persona tan sensible, tan sencilla. Los Santamaría eran así, todos ellos. Las Cuadrado igual, vivían en el central. Y amigas de todo el mundo,
negro, blanco, chino. No había nada que a ella la limitara en esto, un prejuicio. No. Todo el mundo la quería mucho en el ingenio. Para casi todos sus conocidos, la sensibilidad explica su comportamiento ante la vida, en la guerra o en la paz, en su pueblito natal o en medio de la gran ciudad. Infinitos misterios de ternura, decía su hija Celia María. Su bondad, que era tan invencible como su coraje, poetizaba uno de sus grandes amigos, Mario Benedetti. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscarle dónde vivir y trasladarla de un lugar a otro cuando fuera necesario. El que vive en esa clandestinidad, sobre todo las mujeres, porque el hombre le es más fácil, pero la mujer es muy difícil. Pero hay que ver que entonces hay de ella, es una característica de ella, el buen carácter que siempre mantuvo a pesar de toda esa situación difícil de vida. Y la forma en que influía en la familia. Para infundarle seguridad. Conservaría esas virtudes luego, sensibilidad, bondad, en medio de esa otra guerra que es la vida cotidiana, la continuidad de la revolución después del triunfo o el complejo mundo de la cultura. Cuando comenzamos en Casa de las Américas, habíamos visto varios organismos. Cuando llegué a este organismo, vi y preví que en nuestra América, en esta América nuestra, iba a haber muchos gobiernos que iban a romper con lo que se avecinaba, con la revolución que Fidel quería hacer. Entonces pensé que aquí podíamos hacer una gran casa de amistad, una gran casa, lo que ha resultado ser y ha salido con los escritores, con los artistas de todo nuestro continente. Cuando yo me enfermaba, Aide llamaba a mi casa para mandarme medicina, para mandarme sopa caliente, con unas cartas que ella firmaba Juana Pérez, con indicaciones. Entonces ella mezclaba un humanismo extraordinario en todas las cosas que hacía, con el rigor y con la profunda vocación revolucionaria. Por eso Aide no solo marcó la casa con su huella, sino nos marcó a cada uno de nosotros. He tenido un trato con los trabajadores de la Casa de las Américas, con el que limpiaba, con todos los trabajadores de la Casa de las Américas, un trato familiar totalmente, un trato cercano. Los conocía a todos por su nombre, estaba pendiente de sus problemas, se sensibilizaba con sus carencias, con sus necesidades. La Casa de las Américas se convirtió en un templo de la alegría, de la esperanza literaria, poética. Era el abrazo de América. Y eso fue la casa. Y lo es porque fue el espejo viviente de Yeye. Yeye era toda fuerza contenida que salía por aquellos gestos, por aquella sonrisa que de pronto como se congelaba en su rostro. Su mirada era muy particular. Los ojos estaban entre claros y grises cuando la conocí. Y todavía era una mujer muy joven, si hoy sabemos lo que es la juventud y lo que es la edad madura. Para mí era una mujer adulta, pero una mujer que conservaba la esencia de la juventud. Tenía una sensibilidad absolutamente fuera de serie. Por ejemplo, el caso de la Nueva Trova, de los muchachos que después fueron a pagar a la Nueva Trova, Silvio, Pablo, Noel, ella los defendió a capa y espada. Ella los entendía, muchísima gente no los entendía. O sea, ella iba mucho más adelante que las personas en muchas partes, en muchas cosas también relativas al arte, pero realmente era prodigioso esa sensibilidad, esa intuición, esa verdadera genialidad en una persona que apenas había tenido una instrucción primaria. Muchos recuerdan con admiración cómo Aide supo ver lo que casi nadie vio, la Nueva Trova. Es conocida la historia de cómo llegaron a la casa Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Noel Nicola.
a una casa que luego acogería a tantos otros trovadores. Yo supongo que en Casa de las Américas Aide misma supo de nosotros por las dificultades que teníamos, porque era notoria, en ese momento era más notoria las dificultades que teníamos que los éxitos que podíamos tener. Todos conocíamos perfectamente quién era Aide, la leyenda. Estábamos muy lejos de imaginar quién era Aide la persona. Y fue muy impresionante para mí ver que era una persona tan sencilla. Y era como una enorme gallina con montones de pollitos alrededor. Lo hacía en lo visible y lo hacía en lo invisible también. Y lo hacía en su vida privada también, en su vida personal, en su casa, en su mismo hogar. Lo hacía también. Era una característica de su personalidad, ser muy protectora. Con Silvio serían horas de diálogo, y además me regala un CD con una canción inédita y poco conocida que compuso para Aide en los años 70. El más profundo mundo en todo está de vuelta, las formas se adelantan, destrozan la miseria, montañas van abajo, las aguas se almacenan, amanecido el ser humano en la corriente, llueve en las manos, que niño luce un barco en el océano que nada es. Era una persona muy aguda, que se llevaba enseguida las sutilezas, y más en el mundo ese en el que ella se desenvolvía, de intelectuales, que a veces se suele hablar con mucha fineza y que se suelen decir cosas tremendas con palabras muy elaboradas. Y Aide, siempre que estuve con ella y que vi que sucedía una cosa así, yo veía que ella se las llevaba todas. Inmediatamente respondía. Quizás con palabras no tan elaboradas, pero respondía. Todo lo hacía con una pasión arrebatadora, con una intensidad extraordinaria. El otro día, leyendo un libro de Frei Betto, me encontré con una observación que enseguida me hizo pensar en Aide. Alguien dijo, no sé quién fue, la intuición es la ciencia que no fue a la escuela. Entonces la intuición en Aide era prodigiosa. He recordado que impresionante era ver a Aide reunirse con grandes espíritus como Julio Cortázar o como Roberto Mata y dejarlos hechizados. Eso lo veíamos en la insurrección, así, en la época de la clandestinidad. Ella, cuando ella se reunía con una gente, casi siempre preguntaba qué te pareció Aide, y ella siempre daba una valoración de la persona que había venido, que a lo mejor venía con una propuesta de acción o venía con cualquier otra idea. Y Aide tenía la virtud de que calaba muy rápidamente, es decir, la esencia de la gente. Este es el archivo vertical de la Casa de las Américas. Cajas y cajas repletas de recortes de periódicos y de revistas de Cuba y de otras naciones latinoamericanas, acumuladas por décadas con celo. Las carpetas de Aide. También deseo encontrarla en ella misma. Cuenta que leyó mucho en su infancia, hasta la madrugada en ocasiones. El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, Los Miserables. Y en la cárcel, Anatole France y las obras completas de José Martí. Sabía escuchar, me han dicho todos. Por supuesto que el plano artístico era una mujer de una, ¿cómo decirte?, una practicidad que te dejaba frío y te ayudaba mucho a la hora de crear, porque hacía cosas así que aparentemente eran irreverentes y las solucionaba en un minuto. Cuando hice mi primer disco, fue y le dijeron, no, es que no hay pasta para hacer discos de 33 de esos grandes. Y dijimos, buena idea, nos chivamos, no podemos hacer el disco. Le dije yo, dice ella, no, hay una solución para eso. Dice, hay posibilidades de hacerlo chiquito. Dice, sí, pues hacemos 10 chiquitos y ya está el disco de 33 revoluciones. Para ella no era nada imposible. Y no es porque tuviera poder, ni mucho menos, sino porque su poder de invención y de ir hacia adelante en todas las cosas, ¿no?
Intento imaginarla en estas calles, pero en circunstancias muy diferentes. La persecución, las muertes. Aide no conocía a Santiago de Cuba antes de los hechos del Moncada, como casi ninguno de los asaltantes, aunque luego lo conoció muy bien durante su vida clandestina, que entre otras acciones incluyó la organización del alzamiento del 30 de noviembre del 56, hecho que estremeció a Cuba. Una vida que la hizo moverse por casi todo el país y también por la peligrosa Habana de entonces. La Granjita. Es tanta la belleza aquí que resulta escalofriante, conociendo lo que sucedería pocas horas después del 26 de julio de 1953 en este escenario, donde los esbirros colocaron los cuerpos ya masacrados de algunos combatientes simulando un combate. Un escenario que recuerda a Abel desde los primeros días de julio, preparando la llegada de Fidel y del resto de los asaltantes al Moncada. A Aide y Melba alistando uniformes, cooperando en todo y conociendo, apenas unas horas antes de la partida hacia el Moncada, que el médico Mario Muñoz Monroy ha convencido a Fidel de que ellas vayan al combate. Yo no pensaba en qué forma iba a morir, si me iba a doler, si iba a ser con un tiro. Yo no pensaba en qué forma. Yo nada más que pensaba que iba a dejar de ver y de respirar, pero yo no sabía cómo. Me daba cuenta de qué sabroso era mirar y respirar. Empezaba a recordar a mi mamá cuando era más joven, a mis otros 3 hermanos que quedaban allí, sobre todo a los 2 mayores, que éramos los 4 muy unidos, y sabía cuánto esos 2 mayores querían a Abel, sobre todo, y a mí también. No pensaba en nada con una total importancia. Claro, pensaba en Abel, eso ya es natural, pero tampoco pensaba en Abel, no sé, pensaba que no era posible que Abel dejara de respirar y dejara de mirar, dejara de pensar, a ver. Pero así en algo profundo como pude pensar en el mismo Moncada después, como digo, que en mí ocurrió una transformación en, no sé si minutos o horas, pero una transformación total. Yo en esos 20 o 25 minutos que demoramos en llegar, yo no pensaba en cosas profundas así. Antiguo Hospital Civil Saturnino Lora. Aquí estuvieron 23 asaltantes. Solo sobrevivieron 3 a la matanza posterior: Melba, Aide y el jovencísimo Ramón Peferro. Conozco el sitio desde donde combatió Abel y los lugares por donde se movieron ellas, auxiliando heridos de ambos bandos y luego tratando de salvar la vida de sus compañeros. El último encuentro pudiera ser donde hablamos, donde nos orientó a Melba y a mí, donde nos dijo lo que iba a pasar y donde nos dijo cómo debíamos actuar nosotros. Realmente ese es el último encuentro, porque es donde recibimos toda una orientación de Abel, donde nos prepara para seguir viviendo, porque Abel siempre tuvo conciencia de que Melba y yo íbamos a vivir. Aquello nos ayudó a pasar las horas más terribles que podamos haber vivido, contaría Aide. Son las horas en que las 2 mujeres han sido detenidas en el propio cuartel Moncada. Después, trasladadas hasta este otro lugar conocido como el Vivac. Horas en que no tenía, dice ella, noción del paso de los días. Momentos en que nada más sentíamos muerte por todas partes,
en que no sabíamos si Fidel vivía. Son las horas en que Aide conoce el asesinato de su hermano y de tantos compañeros. Cuando se sabe con qué valor se ha sido capaz de morir y con qué valor se ha resistido antes de morir, uno no puede fallarle a esa persona. Cuando me lo dijeron, ni agaché la cabeza, ni falló mi voz, ni siquiera una lágrima en mis ojos. Siempre nos va a partir la imagen que tenemos y percepción personal interna que tenemos de esa persona, del Moncada. Es aquel hecho tan emotivo que queda grabado en la memoria para siempre, con la particularidad de que esta persona vivió un martirologio muy fuerte, como pocas mujeres de la clandestinidad tuvieron que enfrentar. Y dentro del propio hospital civil se conserva el local que fuera convertido en sala de juicio, donde Fidel hizo su alegato. Sobre lo vivido por Aide al conocer la muerte de Abel y de Boris Luis Santa Coloma en las mazmorras, dijo Fidel ese día: nunca fue puesto en un lugar tan alto de heroísmo y dignidad el nombre de la mujer cubana. Pero antes del juicio tuvieron que transcurrir 2 meses en la cárcel de Boniato, y aunque parezca increíble, Aide habla de ese como un tiempo maravilloso, de espíritu combativo, la lucha por la vida de Fidel, la posibilidad de estar juntos todos los sobrevivientes, la preparación para el juicio, le daban ánimos para vivir. No fue así en Guanajay. Tenía referencias de este sitio por un escrito de su hija, quien al conocerlo sintió que allí estaba su madre real y objetiva en su dolor. Aquí soportaron Aide y Melba, condenadas juntas, un aislamiento casi total que se extendería por 7 meses. Nada más podían visitar a Yeye, padres, hermanos e hijos si tuvieran. Atendía a los niños, las presas que estaban allí. Fíjate cómo era, que Yeye desde su reja pedía cosas para darle a los niños de las presas. También ella desde la prisión seguía pensando en la revolución, porque ella cuando sale de la prisión va, ya te digo, para el ingenio, pero a recuperarse, ¿no? Y viró para La Habana, a la lucha. Desde aquí envía cartas a sus padres que demuestran el enorme esfuerzo que hacía por transmitirles seguridad y aliviar el dolor por la pérdida del hijo. Les repito, estoy de lo mejor. Si no fuera por la preocupación de ustedes por mí y por saber el dolor que tienen al pensar que no tendrán más a Abel con ustedes, pudiera decirles que soy casi feliz. Piensen que ya ustedes han sufrido cambios tan grandes y bellos que aunque fuera solo por eso me conformo. Soy casi feliz. Abel los ha hecho cubanos. Quieren a Cuba, quieren a Fidel. Aunque antes él se los pidió, es hoy cuando lo han entendido de verdad. Mientras ella estaba tirando la foto, ella me preguntó Aide, ¿cómo fue el juicio de Fidel? Y yo le digo, mira, esto fue así, lo hicieron en el hospital. Y dicen, ¿en el hospital? Les digo, sí, fue en el hospital y fue de esta manera. ¿Y qué dijo? Y en fin, yo hice un resumen. Le fui diciendo eso, ella estaba ávida y le encantó la primera información que ella recibe. Entonces, cuando salen de la cárcel, Aide va para casa de Melba, porque Aide vivía en Encrucijada. Sí. Y Fidel le dio la tarea poco tiempo después, muy poco tiempo después, de que buscaran una imprenta para imprimir la historia Marisol Verá, que él la estaba reconstruyendo en Isla de Pino. Y Aide me dijo, y no solamente a mí, que ese fue uno de los momentos más felices de su vida, porque tenía un contenido, tenía por qué vivir. Quien no fuera temerario en aquellos años y en disposición de arriesgarlo todo, no se mezclaba en esa lucha con ese nivel de responsabilidad. La Habana siempre fue una ciudad muy difícil, era primero es muy grande
El aparato represivo aquí estaba íntegro y muy extendido y muy eficiente. No eficiente, pero golpeaba porque no tenían mucha técnica. La eficiencia era la base de la tortura y los golpes y arrancar confesiones de ese tipo, asesinar. Ser perseguido. El enemigo sabe quién eres, te busca. Tienes que ser temerario. Ellos se habían acostumbrado un poco a la vida clandestina, pero siempre estaban vigilando. Él siempre estaba en acecho. Y tiene que tener un desprendimiento hacia la conservación y hasta el instinto de defender la vida, porque tú sabes, hay que defender la vida siempre, protegerla, para seguirla brindando en aras de una causa, pero no regalarla. Yeye era tenaz, Yeye se arriesgaba, pero es que había que ser así. Ella pensaba que no la iban a reconocer, ¿no? Y tuvimos situaciones, a veces íbamos en el carro y pasaba una perseguidora, todo ese tipo de cosas que pasan. Siempre hay anécdotas de ese tipo, pero siempre se mantenía ecuánime. Y ella, que bueno, funcionaba todavía con el nombre de María, que ella tenía en aquella época, pues logró ir aglutinando y logrando unidad dentro del movimiento para las cosas de la acción. De estos años son muchas las anécdotas que hablan de su intrepidez. Después de un bombardeo en la sierra, Celia le increpa por su temeridad y Aide responde: no es que yo sea valiente, es que no hay balas para mí. En una de esas casas donde se reunían clandestinamente, se disfraza de criada y con acento de española recibe a la policía para que Vilma Espín pueda salvar documentos valiosos escapando por patios y azoteas. O sube a la sierra con un supuesto embarazo, cargada de dinero y escoltada por los propios soldados batistianos. O aquella otra, que en buena medida inspiró una escena inolvidable del cine cubano. La llamo inmediatamente y le digo: mira, te voy a dar una noticia que no es buena. Me dice: ¿ella es de Armando? Digo: sí. Dice: ¿lo mataron? Digo: no, está detenido. Dice: detenido, lo van a matar. Me confían a mí ir a ver a Armando como abogado a la cárcel para hablar con él. Aide me había dicho: trata de sacarle, si a él le cogieron algo, si él traía documentos, si él traía algunas cosas que pudieran comprometer otros compañeros o algún plan o algo. Yo le escribo lo que quería preguntarle. En el momento que yo estoy escribiendo aquello, el guardia se hace un silencio, el guardia así empuja la mampara y yo me tuve que ir. Yo visitaba a Armando en la cárcel para llevarle alimentos, libros, alguna información. Entonces yo voy a ir a Boniato a buscar lo que tú no pudiste sacar. Pero cuando tú vas a ir a Boniato, ahí tú no te das cuenta que tú fuiste presa allí. A ti te están buscando en Santiago de Cuba y en la isla, que dan cualquier cosa por tu cabeza. Aide, cuando tomaba una decisión, era muy difícil hacérsela cambiar. Dice: yo sí puedo, a mí no me va a pasar nada, yo me disfrazo y estas personas tienen un respeto servil por las grandes damas de aquí de Vista Alegre, que es el barrio aristocrático de ahí. Ni con una orden de Fran, Aide se aguantó. Pero la parte simpática es la cara de Armando cuando vio que era Aide a quien tenía delante en Boniato. Pero reaccionó enseguida, se abrazaron, se saludaron. Yo tenía preocupación por ella, pero felizmente no sucedió nada.
Aide en la sierra hay veces que le decía a Fidel que ella tenía que ir a la primera línea de los combates, que por qué esa cosa como mujer, pues si combatían otras mujeres, y toda esa serie de cosas era la manifestación de Aide en la guerra, en el tiempo que estuvo en la sierra. Cuando estaba recibiendo instrucciones y cuando apoyaba una acción de las orientaciones que se nos estaban dando, no hacía muchas preguntas y estaba dispuesta siempre a cumplirlo. Respiraba confianza y seguridad. Y si íbamos a hacer un traslado, como nos ocurrió algunas veces cuando fuimos a La Plata, por ejemplo, que teníamos que ir y esperar un transporte, no fue ella la primera, de las primeras que llevaron en el viaje. Fuimos de las últimas y la veo sentada esperando. Las mujeres no éramos las que nos daban el primer lugar en estas cuestiones de la clandestinidad y de las luchas de la insurrección, con excepción de Fidel, que siempre nos puso en primer plano. El Moncada, la clandestinidad, la sierra, y casi en la recta final para obtener el triunfo que tanto ella anhelaba, un nuevo e inesperado combate. A Aide se le asignó como delegada especial de la División Nacional en el exilio, en Miami. Le dolía mucho tener que salir de Cuba en medio de aquella vorágine de la lucha, pero que era una decisión de Fidel y ella lo acataba plenamente y que se entregaría a ese trabajo allá. Una etapa que requería entrevistarse con una serie de compañeros, discutir los problemas financieros, manejar grandes sumas de dinero, o sea, cosas que ella no había tenido oportunidad de practicar en su vida, ¿no? Creo que fue una decisión muy acertada porque Aide, con su prestigio, con su personalidad, logró maravillas en el tiempo que estuvo allí. Estaba terriblemente apegada a la tierra y no quería salir de ella porque no sabía cómo pudiera regresar. Y cuando el Granma pensaba que si por alguna circunstancia me quedaba, ¿cómo regresaba? Y lo mismo me sucedía en ese momento, me voy y puedo salir, pero ¿cómo puedo entrar? Pero dejé a nuestros compañeros, no sin armas, pero sí sin balas, y a Fidel, con una en el directo. Porque esa vez, si ya vivo, no lo cogí. Con eso puedo decirle todo lo que yo pude sentir cuando llegué a una tierra extraña, a un país extraño, a un idioma extraño y a un gobierno enemigo. Nunca he hablado de ello porque si hay algo que pueda desgarrarme, fue esa época de mi vida. En una entrevista de 1968, Aide dice: cuando una revolución se estanca, ya no es una revolución. Cuando algo se paraliza, ya no es revolución. Hay que seguir haciendo. Cuando una cosa se para, entonces era una revolución. Probablemente fue el Che quien mejor supo aquilatar la temeridad de Aide en el plano de las ideas cuando le escribió: te confieso que como más me gustas es en un día de año nuevo, con todos los fusibles disparados y tirando cañonazos a la redonda. Esa imagen y la de la sierra, hasta nuestras peleas de aquellos días me son gratas en el recuerdo, son las que llevaré de ti para uso propio. A veces discutíamos, porque ella era un espíritu de contradicción, pero como dice el refrán, de la contradicción surge la luz. A veces yo tenía que, hablando con ella, decirle una cosa que me indicó Fidel, que decía: yo soy más fidelista que tú, me decía. Y es verdad que lo fue desde el principio. Yo tuve discusiones con Aide en las que no nos pusimos de acuerdo. Ella tenía sus puntos de vista respecto a algunas cosas y de pronto uno podía tener otros puntos de vista. Su columna vertebral era de acero. Por fuera podía ser muy frágil, pero
en cuanto a sus principios, digamos, patrióticos, en cuanto al amor que tenía, por ejemplo, por Fidel. En cuanto a eso sí, que no había la más mínima concesión. Yeye era una rebelde contra todas las injusticias. Ella creía que había que luchar, como decía Martí, por alcanzar toda la justicia posible. Ella luchaba por eso. Finales de los 60, inicios de los 70. Una etapa difícil para el ambiente artístico y literario en Cuba. Mucho se ha hablado y discutido el tema en los últimos años. El quinquenio gris, para algunos una década negra. Incomprensiones, arbitrariedades, prejuicios, injusticias. Hubo en ese momento varios organismos culturales que conservaron una línea justa, digamos. Pienso en el ICAIC, pienso en el Ballet Nacional de Cuba, pienso en la Casa de las Américas. A la cabeza de cada una de estas instituciones se encontraba un ser humano excepcional. Alfredo Guevara en el ICAIC, Alicia Alonso en el Ballet Nacional de Cuba y Aide Santa María en la Casa de las Américas. Yo creo que esas presencias tan importantes impidieron que se produjera una situación desagradable en cuanto al trabajo de estas instituciones culturales. De eso no me cabe la menor duda. Estoy seguro de que Aide fue un elemento determinante en el hecho de que hayamos conservado un perfil decoroso en años difíciles. En condiciones y ámbitos diferentes, con historias incomparables entre sí, ellos encontraron a la Aide protectora en aquellas circunstancias. Esa noche que se cerraba la revolución, me dijeron: Pablo, mañana vete a casa de Yeye, que te está esperando. Y Sandro Otero me llevó a su casa de ella y ella me dijo: quiero que te hagas cargo de la revista. Y ya me vinculé de una manera muy física a la Casa de las Américas. Yo acabo de salir de la UMAP, todo el mundo lo sabe ya en Cuba, eso no es ningún secreto. Y había sido trasladado porque yo lo había pedido para el servicio militar, no quise renunciar al servicio militar. Y estaba aquí en La Habana, por ahí, por Baracoa, haciendo trincheras y eso. Y de repente me mandan a buscar de la Casa de las Américas porque yo espontáneamente había empezado a hacer canciones de tipo protesta, como le decían, que no en sí no eran protestas, eran canciones comprometidas políticamente. Y cuando yo encontré a aquella mujer todavía tenía cierta reticencia y entonces vi otra cosa, vi otro tipo de revolucionario, vi que se podía seguir siendo revolucionario tratando a este tipo de personas y que este tipo de personas iban a llevar adelante lo que era la revolución. Solo podría decir que si hoy puedo contar un poquito de esta historia es porque la conocí, porque ella me estimó y porque en un momento crucial de mi vida dijo basta y me sacó del abismo y me ayudó. Aide, antes que nada, era de origen campesino, rural. Y con esto no estoy hablando de ignorancia, sino de ciertas características que tiene el campo nuestro en cuanto a cómo se proyecta el afecto. Por ejemplo, a través de la broma, a través del humor. Eso es algo muy campesino. Había una canción que decía que yo se la había hecho a ella sin querer, que era Campesina, una canción mía que no se conoce mucho. Dice que esa era ella, que yo le dediqué sin querer ese personaje a ella. Y bueno, y se la tenía que cantar siempre. Siendo niña tu juguete llegó a ser trascender tu horizonte y conocer. De adolescente, tu adolescencia nunca fue. Campesina, y a tu vida llaman felicidad. Cuando yo me enteré que se cambió el cumpleaños, porque
El día que ella nació no se celebraban fiestas y aprovechó y dijo, bueno, lo voy a poner el 31, ¿no? Algo de eso, de diciembre para que sea un día de fiesta. Eso es una broma a la vida. Un 31 de diciembre nosotros estábamos en casa de Adita y celebrando desde el día un almuerzo, y después ella llegó con Armando y ya por la noche me acuerdo que Noel estaba rendido, acostado en un sofá, y que Aide se fue para allá adentro, se empolvó la cara, se puso una sábana por arriba, agarró una linterna y se la puso aquí en la barbilla, mandó a apagar las luces y se le apareció a Noel diciendo Si hacía una broma era porque realmente ese era su carácter cotidiano. Cuando sobresalía su ira era porque tenía absolutamente toda la razón, porque yo fui testigo de muchas ocasiones. Y si tenía dolores, tenía suficientes razones para tener dolores y vivir con la angustia del hermano muerto. He dedicado numerosas horas a leer desde breves notas informativas que reportan viajes, emotivos viajes como el de Vietnam, cuando conoció a Ho Chi Minh, discursos, conversatorios, encuentros con personalidades políticas o culturales, largas entrevistas. También he revisado minuciosamente documentos, cartas, transcripciones. Y pienso, ¿qué haría para combatir el cansancio, ella que tanto luchó y trabajó? ¿Cómo se sentiría luego de una larga jornada, ya después del año 59, cuando era esposa, madre, directora de la casa y con otras misiones no menos importantes? En una de las entrevistas descubro una posible respuesta. No tengo horario para nada, ni para dormir, ni para comer, ni para trabajar. Soy una persona sin horario. Su hija, Celia María, escribió una vez: que yo recuerde, mi madre no dejó jamás de estar en campaña. Hay una etapa que yo le llamo hogareña, que es cuando Aide tiene su familia, su hogar, sus hijos. O sea, ya tiene una vida normal, después de haber pasado todo lo que pasó en su vida. Y que no lo pudo tener precisamente por estar en esas luchas. Y yo la visitaba a menudo ahí, en su casa. Recordábamos cosas, leíamos los cables de los problemas internacionales, comentábamos ese tipo de cosas. Esa valentía y esa sensibilidad y ese apasionamiento la llevaron a ser verdaderamente una madre sensible, una madre apasionada y una madre dedicada totalmente a sus hijos. Yo recuerdo cuando nació Abel Enrique y luego Celia María, para ella eso fue una culminación. Y de las últimas veces que yo vi a Aide fue preparando el vestido de 15 años de Celia María, que ella lo hizo con sus manos en un maniquí. Aide era una gente que siempre andaba con el ceño fruncido, o que parecía andar con el ceño fruncido. Pero a pesar de ese ceño fruncido, que parecía que hablaba como así, como medio bravita siempre, el trato de Aide fue tan humano, tan desenfadado, tan fraterno, podría decir, a veces tan maternal, tan tremendamente maternal, que empezó a borrar un poco esa sensación que al menos yo sentía cuando la veía de un respeto y de casi solemne. Por su naturaleza, ella es una persona alegre, vital, optimista, positiva, pero llevaba dentro de ella el horror y el dolor del Moncada. Su mirada lo denotaba, su mirada lo expresaba. Era una mirada que te traspasaba, que iba más allá, que buscaba algo, una huella, un recuerdo, un pasado, y que se hallaba dentro de lo más profundo de su ser. Aún está oprimida por el dolor.
Le pregunta a Jaime Saruski en una entrevista de 1977. Y ella responde: yo siempre he sido más alegre que triste. Son más las horas de alegría que de tristeza. La alegría se supone muchas veces que fue al triunfo de nuestra revolución. Claro, una alegría inmensa, pero había una tristeza inmensa. No estaba Frank, no estaba Abel, no estaba Boris, no estaba Gómez García. Bueno, entonces, ¿a qué tú llamas alegría y a qué tú llamas tristeza? Porque para mí hay veces que la alegría y la tristeza están muy unidos. Ella se dolía mucho de que esa generación de hombres tan llenos de amor, decía, no tuvieron esa posibilidad de que el amor sublime no tuviera además el vínculo concreto, corporal, la conjunción de las personas, la realización del amor como un hecho total. Y mira, ella me dice en un momento, a veces estoy con algunos compañeros de la dirección revolucionaria y entonces están ahí en los parques los muchachos sentados y se están dando besos y acariciándose, y a veces pues están como un poco lo que sería medio pasado de tono, y las personas dicen, pero mira para esto cómo está la juventud, y yo siempre digo, pero si para eso nosotros hicimos la revolución, para que la gente pueda besarse en los parques. El triunfo de la revolución, sin duda, lo promisorio de lo que se abría en nuestro país, entonces sirvió como para aliviar un poco ese pesar tan hondo que ella traía. Pero yo pienso que le fue ganando, y le fue ganando, y le fue ganando, hasta que se la llevó. Ese año 80, ella se sentía muy sola. Una noche, en casa de una amiga común, me dijo que había muerto Boris también, Fran País, Che Guevara, y ese año, en enero, Celia Sánchez. Y que ella, de esa jerarquía espiritual y humana, que estaban en esos seres superiores, con quien ella se sentía vinculada, porque la fortalecían, la ayudaba. Se habían ido. Yo le dije, Aide, tienes que pensar en el futuro. Y ella me dijo, mi futuro es el pasado. Vuelvo a recordar aquella frase: soy una mujer casi feliz. Y leo esta otra: quien construye para todos, no para sí mismo, es feliz. Pero también le escucho decir: es difícil estar en un trabajo donde uno se entera todos los días de gente que cae y uno sigue con los ojos abiertos. A Silvio le regaló un libro con una nota premonitoria. Silvio, compréndeme y quiéreme. Y me parece que después, con lo que sucedió, eso lo dice todo. Nosotros estábamos invitados a tocar en Radio Progreso y Aide estuvo en esa actuación. Y cuando terminó, preguntó si alguien tenía una cámara, porque yo quiero tirarme una foto con ustedes. Y siempre a mí me ha impresionado mucho el rostro de ella en ese... Se estaba celebrando el 26 de julio en Santiago. Y después, un par de días, algo así, supimos de su deceso. Si una persona muere de diabetes o de cáncer o de tuberculosis, nadie se le ocurre emitir un juicio moral sobre eso. Aide, desde el Moncada mismo, era una persona muy lastimada psíquicamente, y así la conocí yo también, muy lastimada psíquicamente. Y es que es como una grieta que se fue abriendo en ella hasta que finalmente la grieta se la tragó. Y ella decidió irse también y se fue.
El 26 de diciembre de 2002, las cenizas de Aidé fueron trasladadas desde el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ubicado en la necrópolis de Colón, en La Habana, hasta este lugar, el mausoleo de los mártires del 26 de julio, en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, muy cerca de Martí. Aidé siempre planteó que cuando descansara definitivamente quería estar junto a Abel y demás mártires del Moncada. Aquí está Aidé, junto a sus muchachos, como cariñosamente los llamaba, pero aún espero encontrarla en otro sitio. Batey del Central Constancia. Aquí, entre tanta gente sencilla, descubrió ese sentido de la justicia, esa sensibilidad. En su casa, bajo la enredadera que su madre Joaquina no dejaba morir. Aquí, donde sintió junto a su hermano el dolor por el asesinato del líder azucarero Jesús Menéndez, que había nacido y crecido como ellos en Constancia. Donde aprendió a querer a los campesinos, a los azucareros, a los pobres, a los negros. Donde en los días difíciles del Moncada sus padres no estaban solos, había todo un pueblo junto a ellos. Aidé vive en el recuerdo de esta mujer que fue su ahijada, nombrada por ella Leonor como la madre de Martí, o en sus compañeritos de escuela, que hoy miran con pena la tienda del Central donde trabajaba Abel y la quisieran ver convertida en algo útil. Aquí la encuentro, entre el olor a melaza, el ruido de la molienda, y la escucho decir: creí primero que mi patria era ese centralito. Después me pareció que Encrucijada era mi patria, el pueblo más grande. Luego, cuando estudiaba en la primaria, creí que mi patria era Las Villas. Vi posteriormente que mi patria era Cuba, pero más tarde, aunque muy jovencita, sentí que mi patria era este continente, porque así me lo hicieron sentir Bolívar y Martí. Yo lo veo como la persona que todo lo brinda, todo lo arriesga, se desprende hasta del derecho a vivir en aras de una causa. Esa fue Yeye. Parece que la vejez me ha endurecido. Tengo 70 años, pero hasta hace 2 o 3 años yo no podía pronunciar el nombre de Aidé porque empezaba a llorar. Y esté donde esté, ella sabe que la comprendo y que la quiero. La recuerdo como un espíritu presente en la Casa de las Américas en todo, pero personalmente la recuerdo como parte de mi vida por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Y te puedo decir que todo y cada uno de los días de mi vida pienso en ella. No hay fotos suyas en estas paredes, tampoco frases. Ahora entiendo por qué. Y es que yo estoy aquí. Por otras partes llueven los fuegos del infierno, gritan, lloran y huyen, escapan del momento, y aquí se está regando, segundo por segundo, una canción de todo el mundo. En la corriente llueven las manos, que niño luce un barco en el océano que nada es. ¿Y cuántos hijos no tendrán sus mejores padres?
cuántas escuelas se llenan de su sangre, en cuáles muros cabrán sus destinos, entre los muros del patio más grande. No tiene hojas la historia para contarlo todo, no hay negro en el espacio más negro que este lodo, que va barriendo el tiempo con sangre, hierro y viento, el universo está despierto.